El día de hoy estaremos estudiando el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa, la conferencia número 21 de la fase B. Uno de los objetivos de estudiar este tema es que nosotros, primero que todo, entendamos qué es el Cristo. Segundo, cómo ese Cristo se va a ir desarrollando en la medida en que nosotros vamos trabajando en los tres factores y cómo ese Cristo va a terminar eliminando lo que nosotros llamamos la luna oscura o la luna oculta y dentro de eso los 7 yoes causa o también conocidos como los 7 pecados capitales. Estos yoes son los más terribles de nuestra propia psicología y solo una fuerza divinal va a poder destruirlos. Entonces empecemos a estudiar este maravilloso tema. Primero, empecemos a analizar un poco sobre qué es el Cristo. Cristo viene del latín crestos y crestos quiere decir fuego o también quiere decir ungido con el fuego. Entonces, vamos a empezar a romper ese concepto que muchas personas tienen sobre que el Cristo es un personaje histórico que vivió hace más de 2000 años para que entendamos la enseñanza dinámica de lo que es lo que hizo el Maestro Jesús. La realidad es que el Cristo dentro de nosotros mismos es el fuego, es el ánimo, es una fuerza que tiene la capacidad de eliminar cada uno de nuestros propios defectos psicológicos. Nuestro fuego crístico o nuestro Cristo interior es el que nos da el ánimo para eliminar el ego, para practicar el nacimiento espiritual, para hacer los trabajos del sacrificio, para hacer las diferentes prácticas de ciencia. Es más, esa fuerza que en este momento nos motiva a querer aprender sobre estos temas espirituales es el Cristo que brota dentro de cada uno de nosotros. Pero debemos entender que ese Cristo actualmente no está completamente desarrollado. Tenemos una pequeña porción de esa fuerza crística. Es muy poderosa, aunque siendo tan pequeña, es capaz de dominar la máquina y darnos la voluntad para hacer este trabajo, la realidad es que aún no se ha desarrollado. Han habido algunos seres en el transcurso de la historia que han logrado desarrollar la fuerza crística y a todo ser que logra desarrollar en su totalidad la fuerza crística se le conoce como maestros. Por eso, en este momento, pues ninguno de los que estamos realizando estas charlas en este momento hemos logrado la maestría, o sea, hemos logrado el despertar o el desarrollo de ese Cristo. Pero bueno, en el transcurso del planeta, pues hemos visto varios seres que han logrado ese estado de conciencia. Por ejemplo, lo que fue Horus hace más de 3000 años, Mitra en Persia, el Buda Gautama Shakyamuni en lo que fue la India, Atis también en Grecia, Zoroastro, Dionisio, Krishna, el mismo Maestro Jesús, Saint Germain, el maestro Dante Alighieri también logró desarrollar esa fuerza crística, Juana de Arco, también otra super maestra que también desarrolló la fuerza crística, y nosotros, a través de las herramientas y de los pasos correctos, también vamos a poder desarrollar esa fuerza crística. Con base a esta pequeña explicación, vamos a tratar de analizar cómo podemos desarrollar la fuerza crística. Lo primero que vamos a analizar es que dentro de cada uno de nosotros existen dos fuerzas. Existe el fuego atrapado, al cual nosotros vamos a llamar ego, de ahí viene el fuego del ego, y vamos a encontrar otra fuerza que es la que está libre. Esa fuerza que está libre es nuestro 3%, es lo que les comentaba, que es la que nos da el ánimo para hacer el trabajo del despertar de la conciencia. Este fuego o ese 3% de conciencia es la que nos da la fuerza para autoobservarnos, es la que nos motiva a practicar la magia sexual, es la que nos motiva a querer crecer espiritualmente. Pero la otra fuerza que está atrapada es la fuerza del ego. Y el ego también tiene ánimo atrapado o fuego, pero utiliza este fuego para su propio beneficio. Encontramos el fuego de la pereza, donde sentimos mucho deseo de estar durmiendo todo el día.
tenemos el fuego de la codicia que nos motiva a nosotros a estar detrás del dinero, de estar trabajando varias horas para conseguir cada vez más dinero. Encontramos el fuego de la lujuria, que puede llegar a ser hasta que terminemos en un proceso de adulterio. Está el fuego del orgullo, por el cual nosotros compramos muchas cosas para eh, enorgullecernos. Está el fuego de la gula y bueno, el fuego de la envidia. Nosotros tenemos que aprender a liberar. El primer paso es que tenemos que aprender a liberar el fuego atrapado en el ego. O sea, liberar al Cristo que está atrapado en cada uno de los deseos. Es el primer paso. Si nosotros no logramos ese primer paso, no vamos a poder lograr ese estado de autorrealización. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? Pues este trabajo se hace a través de lo que ya hemos estudiado, la muerte psicológica. El primer paso para liberar el fuego es autoobservarnos. La autoobservación es ese sentido que nos permite ver con claridad lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos en el sexo. Al empezar a observar esos tres cerebros, vamos a descubrir las manifestaciones del ego. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estamos reunidos con nuestra familia y de pronto uno de nuestros familiares empieza a criticarnos y si nosotros empezamos a autoobservarnos, mientras nos critican empezamos a sentir un fuego de ira. Sentimos en nuestro interior como si algo fuera a explotar. Ese es el primer paso, observar el ego, en este caso la ira. Una vez uno descubre la ira, el segundo paso que uno tiene que hacer es juzgarse, hacerse consciente que eso que uno está sintiendo es una manifestación del ego, que no es mi conciencia. Y el tercer paso va a ser eliminar al yo. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Con la petición que hemos venido estudiando en las diferentes conferencias. Vamos a decir, Madre Divina, elimíname este yo. Pero no solo es necesario eliminar el yo, sino que además de eso necesitamos imponer nuestra voluntad. En este caso, la voluntad sería no pelear, no hablar. En el momento en el que nosotros nos negamos, nos hacemos dueños de ese fuego y en ese momento se libera esa chispa crística que vamos a necesitar para poder crear nuestra propia conciencia. De esta forma, vamos a empezar a observar el orgullo y vamos a hacer lo mismo, la envidia, la tristeza, sentimos la tristeza, nos hacemos conscientes, madre mía, mátame este yo y me niego a seguir en el proceso. Es la negación, en el fondo, la que hace que las esencias crísticas se empiecen a liberar. Entonces, ese es uno de los factores y es muy importante el proceso de lo que es la muerte psicológica. Pero sumado a la muerte psicológica, tenemos que empezar a practicar el nacimiento espiritual. Recuerden que el nacimiento espiritual es la práctica en la cual se une un hombre con una mujer, se unen sexualmente y en vez de derramar la energía creadora sexual, hacen ascender la energía por la médula espinal. Es bueno que sepamos que para que nazca el Cristo siempre tienen que haber dos fuerzas y la unión de esas dos fuerzas es la tercera que se le conoce como el fuego. Por ejemplo, para que podamos hacer una fogata en la intemperie, posiblemente vamos a necesitar dos piedras que generen una chispa. Esa chispa que están haciendo es el fuego. Y cuando nosotros estamos practicando la alquimia o la transmutación sexual, pasa lo mismo. Al unirse el hombre y la mujer, aparece la tercera fuerza, que es el fuego. La transmutación sexual consiste en que en vez de derramar la energía, vamos a subir la energía por nuestra columna vertebral. En la medida en que esa energía empieza a subir, es como si empezaran esas esencias que liberamos a través de la muerte psicológica a condensarse por nuestra propia columna vertebral. Y es así como las esencias crísticas que vamos liberando con la muerte psicológica empiezan a fusionarse con el Cristo íntimo que se encuentra en nuestro propio interior. El tercer factor, obviamente, será el sacrificio por la humanidad. Sacrificarse por la humanidad es enseñarle este conocimiento
a todas las personas interesadas en el proceso del despertar de la conciencia. Cuando nosotros hacemos este proceso de sacrificarnos y enseñar este conocimiento, vamos a avanzar muchísimo más rápido en el proceso del despertar de la conciencia. En la medida en que empezamos a practicar estos tres factores, el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, vamos a empezar a crear los cuerpos existenciales del ser de la primera montaña. Primero se prenderá el fuego sagrado, luego se regenerará el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y finalizando el cuerpo mental viene una de las pruebas más difíciles. Esta prueba va a definir si la persona va a volverse un maestro, como aquellos seres de los que hablábamos al principio de la conferencia, que lograron desarrollar su Cristo, o prefieren quedarse como ángeles metidos en lo que se conoce como el nirvana. Cuando se está fabricando el cuerpo mental, va a aparecer Lucifer y nos va a preguntar si estamos dispuestos a vivir todo lo que vivió el Maestro Jesús para poder eliminar los 7 pecados capitales. Nos hará ver en ese momento que si cogemos el camino directo, que es el camino de la cristificación, tendremos que vivir una enfermedad muy dolorosa, generada por el mal uso de nuestra propia energía creadora sexual. Y nos mostrará que al final de esa enfermedad lograremos eliminar a los 7 pecados capitales de los cuales nosotros estamos hablando el día de hoy, y una vez los eliminemos lograremos de toda felicidad. Pero nos hace ver ese camino como un camino muy doloroso, nos muestra esos demonios tan grandes que tenemos y nos muestra cómo tenemos que empezar a eliminarlos. Luego nos muestra el otro camino, que es el camino del nirvana, nos la muestra como una espiral. Y nos dice que si cogemos el camino del nirvana, seremos ángeles, seremos imagen y semejanza a Dios, pero no seremos un Dios. Y nos muestra que nos van a dar poderes, virtudes, facultades, y nos hacen ver que entraremos en el nirvana, donde se experimentarán sensaciones de felicidad hasta por miles de años, y que cuando volvamos a nacer o cuando volvamos a retornar o a reencarnar, lo que llaman muchos, gozaremos de fortuna, de belleza, de algún don especial, por ejemplo, ser un gran futbolista de élite o un deportista de alto rendimiento reconocido a nivel mundial. Entonces, el Lucifer nos pondrá la última tentación en ese punto. Y si la persona decide coger el camino del nirvana, no podrá desarrollar su Cristo íntimo. Estuvo muy cerca, pero en la puerta del pan se quema el pan. Entonces, en la puerta del horno se quema el pan, perdón. Si la persona decide hacer la voluntad del Padre, entonces cogerá el camino directo y terminará de crear su quinto cuerpo, que es el cuerpo causal. Y al terminar de crear el cuerpo causal, se unirá la energía que se encuentra acá en el centro motor, que es la energía del centro del cuerpo causal, se unirá con la energía del cuerpo búdico y se unirá con la energía del cuerpo átmico, y a eso se le conocerá como el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto quiere decir que se ha unido los cielos con la tierra y la persona queda con aproximadamente un 78% de conciencia despierta. En ese proceso, donde sea el matrimonio perfecto, cada uno de nosotros empezará a vivir algo que llamaremos la Navidad del corazón. Esta Navidad del corazón es la misma historia que vivió el Maestro Jesús hace 2000 años, cuando nació en un pesebre. Nosotros nos veremos como José y veremos como nuestra Madre Divina, que en este caso es Budi, queda embarazada y va a nacer el Cristo. Entonces todo ese drama cósmico nosotros empezaremos a vivirlo, veremos cómo se escuchan los villancicos en nuestros mundos internos en la espera que nazca ese Cristo, esa fuerza que tiene el poder para eliminar a estos 7 pecados capitales de los cuales nosotros estábamos hablando. Podríamos decirlo así, que ese paso es como unas pequeñas vacaciones que vamos a tener que vivir esperando hasta que nazca el Cristo. Una noche en el mundo interno, en el mundo astral,
veremos cómo es 25 de diciembre y son las 12 de la noche y en ese momento se da la noche de paz. La noche de paz es en el momento en el que nace el Cristo. En el momento en el que nace el Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, es el momento más importante de la manifestación de nuestra propia vida, porque nace la fuerza que, como les iba comentando, tiene la capacidad de desintegrar a los 7 pecados capitales. Como les iba comentando, así como Horus, Mitra, Buda, el mismo Maestro Jesús, Krishna, Dionisio, Atis, Zoroastro, Samael, Quetzalcoatl, todos estos maestros encarnaron esa fuerza crística. Nosotros, al haber cogido el camino directo, o el 25 de diciembre, internamente veremos cómo nace esa fuerza crística. Esa fuerza crística es tan poderosa que se apodera completamente de nuestro libre albedrío. Esto quiere decir que a partir de ese punto no vamos a ser dueños de nuestra mente, emoción, ni tampoco de nuestro sexo. Es el Cristo el encargado a partir de ese momento de empezar a hacer el trabajo. Se inicia una etapa en la obra también conocida como el famoso Apocalipsis. Se tienen que seguir trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Puesto que está vivo, se tienen que crear unos cuerpos que se les conoce como los cuerpos de oro y se tienen que bajar a las infradimensiones de nuestra propia psicología a limpiar completamente cada uno de los yoes que se encuentran allá. Entonces, inmediatamente nace el Cristo, se dice que empieza el Valle de las Calaveras, porque es la destrucción completamente del ego. El Cristo empieza a crear el cuerpo físico, a regenerar, a fabricar el cuerpo físico de oro, o sea que se va a seguir practicando la magia sexual. Y cuando termina de fabricar el cuerpo físico de oro, limpia completamente lo que es la luna visible, o sea, limpia las infradimensiones de nuestra propia luna. Acaba con uno de los átomos que se le conoce como el anticristo. Y en ese momento nuestro Cristo cumple 7 años en el momento en el que nosotros logramos la fabricación del cuerpo físico. Cada vez que ese niño va creciendo, se va llenando de más sabiduría y se va llenando de más poder. Luego, se tendrá que fabricar el cuerpo vital de oro en la segunda montaña y veremos cómo ese Cristo ahora tiene 14 años. Cuando el Cristo cumple 14 años y se está fabricando el cuerpo vital de oro, en ese momento se da un bautismo que se llama el bautismo de fuego y elimina ese Cristo completamente de nuestra personalidad, nuestra forma de ser. A partir de ese momento, lo que son nuestros yoes de el país, lo que son los yoes de la familia, lo que son los yoes de los gustos, de mi profesión, todo absolutamente desaparece. Y ahí, en ese momento, ahora empieza a actuar la fuerza de nuestro propio ser. Una vez se ha fabricado el cuerpo vital de oro, el Cristo tiene que empezar a fabricar el cuerpo astral de oro. Cuando fabrica el cuerpo astral de oro, ahora el Cristo cumple 21 años. Entonces ya veremos a esa fuerza como ya un adolescente y tiene que adentrarse a los círculos del infierno de el círculo de Venus, donde están todos los yoes de los placeres y el sufrimiento, donde está Algol. Luego tiene que bajar al círculo del sol, donde están todos los yoes de la codicia, derrochadores, tacaños, comerciantes. Hay un yo grandísimo que se llama Lucifugo, Mamón, todo lo que son los yoes de las apuestas. Y luego tiene que bajar a la infradimensión del planeta de Marte, que es donde están nuestros defectos psicológicos de la ira, de la violencia. Entonces, una vez nuestro Cristo termina de fabricar este cuerpo astral de oro, limpia esos establos, limpia esas infradimensiones, pero no puede parar, no puede detenerse. Tiene que seguir haciendo el trabajo. Y por lo tanto, después tiene que fabricar el cuerpo mental de oro. Cuando el Cristo fabrica el cuerpo mental de oro en la segunda montaña, ese Cristo cumple 28 años y se tiene que enfrentar a las infradimensiones más bajas. Tiene que bajar a la infradimensión de Júpiter, donde están los yoes de la tiranía.
Tiene que bajar a las infradimensiones de Saturno, donde están todos los yoes de las aberraciones sexuales y la violencia y los delitos contra el Espíritu Santo. Y luego tiene que bajar a las infradimensiones de Urano. Acá es donde están todos los yoes de la magia negra. Y en ese proceso el Cristo se encuentra con unos defectos terribles, que son los yoes de las 12.200 leyes, que son los yoes más pesados, los yoes magos negros. Y una vez elimina o limpia esas infradimensiones, a eso es lo que se le conoce como limpiar los establos, va ahora sí a empezar a fabricar a el cuerpo causal de oro. Y por primera vez, después de haber limpiado todas las infradimensiones de nosotros, en ese momento le presentan a los 7 pecados capitales. Entonces, ¿quiénes son estos 7 pecados capitales? Pues son la pereza, la soberbia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia y la envidia. ¿Listo? Esta soberbia es el mismo orgullo. Entonces, fíjense ustedes cómo después de haber hecho todo ese proceso de limpieza, de haber fabricado hasta el cuerpo mental de oro, por primera vez ve a los 7 pecados capitales. Estos 7 pecados capitales se encuentran en el último círculo del infierno, que es el círculo de Neptuno. Recuerdo que esto ya lo estudiamos en la conferencia de las infradimensiones, en las cuales estudiamos y analizábamos dónde se encuentran los yoes de la traición. Entonces, nosotros en ese momento nos vamos a ver como el Maestro Jesús, después de haber montados en un burro, y vamos a empezar a vernos cómo entramos a Jerusalén, después de que nos presentan a los 7 yoes causa, y nosotros entramos a esa Jerusalén internamente, que está relacionado con el paso que vamos a empezar a hacer fabricando el cuerpo causal, para ir a eliminar a los 7 pecados capitales. Entonces, una vez ya empezamos a fabricar el cuerpo causal, todos los átomos del Cristo penetran dentro de nosotros y se dice yo soy yo. O sea que el Cristo entra en las células, entra en los átomos, entra en lo que son las moléculas, los electrones, y ya tiene la fuerza o está preparado para enfrentarse con esa dura batalla que es eliminar a los 7 pecados capitales. Entonces, él va a ver internamente todo lo que vivió el Maestro Jesús, puesto que apenas empieza a estudiar y a eliminar los yoes causa, tiene que empezar a vivir el karma duro. ¿Qué es el karma duro? El karma duro es una enfermedad muy dolorosa que tiene que durar 8 años físicos. Hay una enseñanza, por ejemplo, en bíblica, donde se habla de los 8 años de Job, donde él sufrió de lepra, perdió hasta toda su familia, y en esas mismas condiciones nosotros vamos a tener que vivir para que se puedan manifestar los 7 pecados capitales. Tengan en cuenta que los peores estados psicológicos fluyen dentro de nosotros mismos cuando estamos en un estado de dolor. Y en ese estado de dolor, nosotros vamos a vernos internamente como al Cristo lo azotan. O sea, nosotros veremos cómo nos azotarán, veremos toda la crucifixión y sentiremos toda esa crucifixión. Y cada uno de los pasos que vio el Maestro Jesús, nosotros los empezaremos a vivir. Pero bueno, de esta forma es que tiene que darse el paso para poder eliminar a los 7 pecados capitales. Este paso es muy curioso. Dicen los maestros que es muy complejo porque los yoes causa, estos 7 pecados capitales de los que nosotros estamos hablando, son muy complejos, son muy difíciles de entender, puesto que están muy relacionados con lo que son los detalles. Pero bueno, no puede parar. Una vez sigue practicando la magia sexual, tiene que terminar de fabricar el cuerpo causal de oro. Cuando se fabrica el cuerpo causal de oro, se dice que lleva un día en el infierno, que quiere decir que empieza el estudio de la eliminación de los 7 pecados capitales. Con ese dolor, con esa enfermedad, tiene que seguir practicando la magia sexual, tiene que seguir practicando el sacrificio por la humanidad, porque estos yoes están muy relacionados con el karma, y de esta forma tendrá que fabricar
el cuerpo búdico de oro. Entonces recuerden que son 7 cuerpos. Entonces una vez ya fabrica el cuerpo búdico de oro, se dice que lleva 2 días en el infierno. Y a partir de ese momento, cuando ya ha fabricado el cuerpo búdico de oro, puede avanzar muchísimo en este estudio de lo que son los yoes causa. Y después de que fabrica el cuerpo búdico de oro, entonces fabricará el cuerpo átmico de oro. Cuando está fabricando este cuerpo átmico de oro, ya están pasando aproximadamente los 8 años y ya termina de comprender a los 7 yoes causa. Una vez comprende los 7 yoes causa, los elimina en su totalidad. Han pasado esos 8 años de Job. En ese momento se da el último paso que se le conoce como la resurrección. Al terminar el tercer cuerpo, que sería el séptimo cuerpo, que es el cuerpo átmico, se dice que que cumple 3 días en el infierno y al tercer día resucita. Y cuando resucita logra eliminar todo el ego y termina con el 99% de conciencia. Y estos son los pasos que tenemos que dar para lograr eliminar a los 7 pecados capitales. Tendremos que vivir esa enfermedad tan dolorosa, pero antes de eso tendremos que bajar a nuestras infradimensiones. Tenemos que acabar con todos los defectos y una vez ya queden completamente limpios, solo nos quedará el yo de la traición, los 7 pecados capitales, y una vez nuestro Cristo logre eliminarlos, logrará la famosa resurrección. Lograremos el 99% de conciencia. Se pagó el karma duro, que es el famoso pecado original del cual hablan muchas personas. El pecado original solo se va a pagar con esa enfermedad tan dolorosa, necesaria para que salgan los defectos causa. Y una vez se logra ese proceso, terminamos el trabajo de la segunda montaña. Una vez ya se logra la resurrección, el maestro goza de inmortalidad, así como el maestro Jesús eh, resucitó, abrió la sepultura que tenía, lo mismo va a pasar con nosotros. Romper la sepultura sería romper, eliminar completamente todo el ego y lograr gozar ahora sí de lo que es el 99% de conciencia. Nos falta un 1 para lograr el 100, pero ese 1% que nos hace falta lo estudiaremos en lo que es la tercera montaña. Y en 15 días estaremos estudiando un poco una conferencia que en la fase B que se llama El símbolo del águila tragándose la serpiente, donde estaremos explicando cómo se logra integrar este 1% con el 99% para ya culminar la obra. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta pequeña reflexión, es la explicación de la segunda montaña, cómo el Cristo íntimo va a terminar eliminando a los 7 pecados capitales. Si de pronto nos quieren visitar en nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, pues acá les dejo los datos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.